Tenemos en línea a la compañera Silvia, una compañera que nos vemos siempre en la calle, donde debemos vernos siempre los trabajadores, ¿no? Y los militantes. Así que con un orgullo lo vamos a saludar. Está acá presente la compañera Luciana Córdoba y la compañera Hilda Busto. Silvia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hugo te saluda. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que honrada me siento yo poder participar de ese programa que es La Voz de los Trabajadores y además tiene como un eje determinante lo que es la política de derechos humanos. La semblanza que ha hecho Hilda, yo muy agradecida, porque además la búsqueda de la memoria, verdad y justicia es una bandera inclaudicable que vamos a continuar a lo largo y ancho del país. Gracias. Yo quisiera primero, con respecto al juicio de la contraofensiva montonera, darle un marco, definir qué fue la contraofensiva montonera, ¿no? La Conducción Nacional de Montoneros, en el año 1978, en el exilio, definió como posible el retorno de militantes residentes en el exterior para desarrollar una serie de acciones en contra de las Fuerzas Armadas que habían tomado ilegítimamente el poder por la fuerza. Esas acciones en el exilio estaban fundamentadas por un diagnóstico de un debilitamiento de las Fuerzas Armadas por las acciones obreras que se habían comenzado a llevar adelante en el país a partir del año 79, por las denuncias permanentes de las violaciones cometidas ante la CID en los organismos internacionales y además por una cuestión internacional favorable como era la revolución sandinista o la revolución iraní. Ese operativo de retorno de militantes se desarrolló entre los años 79 y 80 a través del ingreso de diferentes países como fueron Perú, Brasil, Paraguay, México, España, Cuba o Panamá. Se habían organizado en dos grupos que eran las TEA, como las tareas de de especiales de agitación, y las TEI, que eran las tropas especiales de infantería. La acción consistía fundamentalmente en la intercepción a través de aparatos especiales para ese fin, de los programas de televisión o de los programas de radio y emitir comunicados de apoyo a la lucha del movimiento obrero o pautas en forma de clave para poder lograr algunos elementos que se hallaban dispersos de la organización. El grupo de las TEA tenía ese objetivo. El grupo de las TEI tenía objetivos un poco más complejos. Yo les pediría si queda alguna duda, si ustedes me quieren preguntar, yo interrumpo, porque es un proceso largo. Bueno, el juicio se ha iniciado hace un año, el 9 de abril de 2019, después de más de 10 años de sustanciación. Intenta lograr el proceso de memoria, verdad y justicia sobre 94 víctimas que ingresaron al país, tal como lo mencioné, por diferentes puntos o ingresos, y fueron detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. Silvia, Sí. Silvia,
Hay que hacer una aclaración. Los militantes, esta causa tiene 94 compañeras y compañeros represaliados, desaparecidos y asesinados, pero en realidad en el total alcanza a 200 los y las militantes que ingresaron en esa. Son más de 600. Lo que pasa es que la desclasificación de los archivos de inteligencia que se posibilitó a través de la apertura de los archivos ha sido una tarea de rompecabezas. Es decir, poder determinar fechas, lugares, nombres, relaciones, y preveemos que se puede lograr habilitar una contraofensiva 2 para poder recabar más información sobre otros compañeros y compañeras que pudieran haber ingresado, pero que los datos aún no tenemos. Ha sido muy difícil porque además de las cuestiones judiciales que se tuvo que sortear este juicio durante 10 años, ha habido una cuestión de vencer una serie de preconceptos sobre la causa de la contraofensiva. Es decir, se juzgaba más a la causa de la contraofensiva que a la actuación ilegal y de represión de las Fuerzas Armadas sobre las compañeras y compañeros que ingresaban. Silvia, le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Silvia Salamone, trabajadora municipal, docente, dirigente del Centro Vecinal Alberdi y militante del Proyecto Nacional Peronista. Nos está hablando del juicio por la responsabilidad de la represión en la contraofensiva montonera de los años 79 y 80, y también hacer una pequeña sobre lo que estaba diciendo Silvia, que es muy importante. ¿Por qué traemos este tema? Porque, siempre traemos los temas de memoria, pero además en esta cuestión que aparece por ahí como muy controvertida, como una especie de tema tabú, simplemente yo creo que Silvia lo está poniendo en el contexto que hay que ponerlo. Eran compañeras y compañeros decididos a luchar contra la dictadura, y hay que pensar si eso estaba bien o estaba mal, luchar contra la dictadura. Adelante, Silvia. Bueno, muchas gracias, Hilda. Son, digamos, acusados o imputados en este juicio los responsables de los altos mandos de los batallones 601 y 201 de inteligencia y del Comando de Institutos Militares. Como ya mencioné recién, 94 víctimas, entre las cuales hay mujeres, niños, mujeres embarazadas, compañeros, por supuesto, también mi hermana Ángela. Como decía, en la desclasificación de los documentos de inteligencia que pudieron proporcionarse a través de la desclasificación de los mismos, permitieron a través de una tarea muy grande llevada adelante por los hijos de los sobrevivientes, de las víctimas, encontrar una gran cantidad de datos y poder entrecruzarlo, y fundamentalmente detectar que el plan de operaciones no era solamente Argentina, sino como coincidente con el plan Cóndor, abarcaba el resto de América y también de países europeos. Si ustedes me permiten, yo voy a leer cuáles son los represores que están imputados en los batallones de inteligencia 601 y 201, este último con asiento en Campo de Mayo, destino final en un 90%, por lo que se está pudiendo investigar de la documentación de los compañeros y compañeras ingresados en la contraofensiva. Adelante. Los imputados son Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casucho, Jorge Helio Bani, Eduardo Acheri, Marcelo Cinto Curtó,
que se logró su extradición desde Brasil, Roberto de Ambrosi, Jorge Norberto Apa, todos jefes y subjefes de inteligencia. Lamentablemente han muerto dos, sin justicia. Alberto Daniel Sotomayor, al igual que Luis Ángel Firpo. Cinto Curto pidió la domiciliaria porque el resto está en domiciliaria, pero a Cinto Curto se le ha negado porque se lo vio merodeando por las zonas de Capital Federal, por lo cual está nuevamente detenido en Ezeiza. Yo quiero destacar la labor encomiable del abogado Pablo Yonto, y que se ha puesto desde hace 10 años este juicio al hombro, cuando para todos nos parecía un rompecabezas muy difícil de armar para nuestras familias y para todos los sobrevivientes que querían saber del resto de sus compañeros. También voy a nombrar a los jueces que llevan adelante este proceso. Alejandro Corboes, María Luisa Casaín, Marcelo Díaz Cabral, la fiscal general es la doctora Gabriela Sosti, bueno, los abogados querellantes, como ya lo mencioné, es Pablo Yonto, y distintos abogados de derechos humanos de los organismos nacionales. Hay también abogados particulares de los imputados, como el Sevillano o Corigliano, que ya es un abogado muy particular. Quisiera, no sé si hasta acá más o menos vamos. Sí. Adelante, Silvia, era precisamente para informar sobre este juicio tan importante. Bueno, yo quisiera citar algunas de las víctimas muy emblemáticas y algunos testimonios, como ha sido el testimonio determinante de Pablo Berna, uno de los tantos hijos de historias desobedientes, hijo del represor Alejandro Berna, uno de los médicos que en Campo de Mayo inyectaba los calmantes previo a los vuelos de la muerte. Pues, como dije, es posible que el destino final de los compañeros y compañeras de la contraofensiva fuera Campo de Mayo. Lo más probable es que su destino final haya sido el Río de la Plata. Por testimonios del mismo Pablo, que pudo escuchar de la boca de su padre, más de 5.000 compañeras y compañeros fueron arrojados al Río de la Plata. Quiero citar algunos casos de compañeros y compañeras ingresados, como fueron Horacio Mendizábal, Sara Semoglio, Susana Solimano, Alfredo Berliner, quienes volvieron desde México, fueron detenidos, torturados, posiblemente arrojados en el vuelo de la muerte. Aquí fue muy importante el testimonio de Benjamín Ávila, director de la película Infancia Clandestina, que pudo reencontrarse con dos de sus hermanos, Martín Mendizábal y Diego. Cada uno de ellos había tenido una vida diferente, había recorrido carriles diferentes con otras familias. También las detenciones en Brasil de Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus, detenidos en el aeropuerto de Río de Janeiro, también desaparecido. La detención de Marco Zucker, de su esposa Libenson, de Verónica Cavila, en la terminal de Rosario, ingresados también desde México. Verónica Cavila, que tenía 16 años, creo. Muy jovencita, sí. Exactamente, militante de la UES y responsable de prensa en México de la organización. La desaparición de Marcela Molfino, Gustavo Amarilla, Noemí Gianetti de Molfino, conjuntamente con Julio César Ramírez, María Inés Raberta en Perú, quienes son trasladados a Bolivia, de allí no hay más noticias de ellos.
salvo Noemí Gianetti, que es encontrada asesinada en España de una manera atroz. O el asesinato del diputado nacional Armando Croato, ingresado al país y asesinado en Munro, provincia de Buenos Aires, representante de la CGT de los argentinos. Lo que visualizamos aquí con todo este itinerario de México, España, el asesinato aquí, la desaparición en Perú, este plan sistemático que abarcó toda América, y además el conocimiento preciso que tenían a través de inteligencia, de dónde encontrarlos, cómo organizaron su secuestro, a dónde los llevaron y fundamentalmente además cómo conocían la estructura organizativa de la organización montonera. Bueno, 40 años después, muchos de nosotros comenzamos a recuperar por retazos, por pedacitos, la parte de la historia, ¿no? Esta parte de la historia en la cual, como bien decía Hilda, a través de los testimonios, cada uno de los sobrevivientes va manifestando que no fueron ninguno de los compañeros y compañeras que ingresaron obligados a volver. Fue una decisión voluntaria tomada por cada uno de ellos, como por ejemplo declaró Graciela Franzen, que votaron en una urna quienes querían volver y quienes no quisieron hacerlo no lo hicieron. Por ejemplo, algunos compañeros quedaron a cargo de la guardería en Cuba, donde quedaban los niños, que eran los hijos de nuestros compañeros, a la espera de su retorno. Muchos no volvieron. Así es. Sí. Sí, escucho. Sí. Bueno, un raconto importantísimo el que está haciendo la compañera Silvia Salamone. ¿Queda agregar algo, Silvia? Sí, lo último que quisiera agregar es primero estas dos cosas, ¿no? Este retorno voluntario y esta disposición de entregar a su vida en función a luchar contra un gobierno ilegítimo, usurpador, que estaba ejerciendo una actitud de opresión sobre nuestro pueblo, que es contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 33, sí, que el pueblo tiene el derecho a rebelarse en armas frente a la opresión. Esta acción de la contraofensiva merece ser colocada nuevamente en la historia como una de las tantas acciones que permitió el retorno democrático en el 83. Y por supuesto para los familiares, esa lucha de memoria, verdad y justicia, y para toda la sociedad, esencial para poder continuar nuestra historia. Sí, es exactamente eso, y por eso este testimonio tan importante que nos dejó la compañera Silvia Salamone, que no solamente tiene que ver con la cuestión de sus hermanas, de su hermana especialmente, que queda en ese proceso, sino que además reivindicar una etapa de la historia en la que vos creo que le pones el broche perfecto, lo que dice la misma Constitución Nacional, y qué es lo que hicieron estos compañeras y estos compañeros, que creo que hoy hay una necesidad de reivindicar en lo que fue el compromiso, la conducta y la entrega de la vida en función de luchar contra una dictadura. Y esto creo que es la esencia. No hay discusión posible cuando se trata de esto. Silvia, nos has dejado impactados. Te agradecemos infinitamente este testimonio, habernos atendido, haberte dispuesto a brindar esta información tan importante en este programa. Y bueno, decirte gracias es poco. Verdaderamente nos has dado una clase más
más que haber hecho una nota. Muchísimas gracias a ustedes. Y una última cosita, con esta cuestión de la pandemia, los juicios se pueden seguir todos los días jueves a las 9, a partir de las 9:30 por la www.laretaguardia.com.ar. Y Bien. la agradecida soy yo porque sé que la difusión de estos acontecimientos torna muy necesaria la verdad histórica. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a un ustedes. abrazo enorme, Silvia, y seguramente nos Un seguiremos abrazo. viendo en la calle. Dale, en la calle, que es el lugar siempre. Abrazo grande, querida Silvia. Abrazo, Guido, gracias. abrazo a todas las compañeras. Gracias.